seguimos en Más que Noticias. Tenemos en el piso al presidente del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez. Un placer, Juanma, tenerte en el piso. ¿Cómo estás? Hola, Juanma. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien. No, por favor, queríamos traerte hace bastante, pero sé que están a full, con una agenda muy ocupada, con mucho trabajo acá en el distrito. ¿Cómo estás llevando adelante la cartera acá, en el trabajo? La verdad que después de 7 años y medio de trabajo en el área, digo, obviamente hay cosas que se van acomodando muchísimo y se llevan con muchísima más tranquilidad que al comienzo, ¿no? Como experiencia personal lo digo. Sí, obvio. Después en general, digo, cultura es un área de muchísima actividad y siempre explico lo mismo, que en cultura se labura de lunes a miércoles, de lunes a jueves en un horario administrativo y después en general ya arranca el fin de semana, arrancan las actividades, entonces se labura todo el fin de semana. Y aparte con la novedad también de que esta es una gestión que le puso la mirada un poco a todas las instituciones de la cultura en el territorio. Entonces, cuando no tenés la invitación de un ballet folclórico para ver el ensayo y charlar un rato, tenés la de alguna murga y comparsa, si no vas a algún centro cultural o te invitan a algún taller. Es amplio. Lado. Entonces, en general, digo, o te invitan a una sala de ensayo, un estudio de grabación, o te invita una banda que la veas, y uno siempre trata de estar presente de punta a punta todo el tiempo. Y bueno, eso hace que sea un laburo con muchísima carga horaria. Pero se va llevando muy bien, eso sí, se va llevando muy bien, se va llevando, creo que todos los años con alguna mejora, con algo nuevo, con algo de innovación. Ayer, por ejemplo, lanzamos junto al Instituto Provincial el programa de electrónica bonaerense. Digo, y después de estas que son 2 días de capacitaciones, ayer y hoy, ya quedamos con todos los artistas de electrónica de Almirante Brown de juntarnos a hacer una ronda de reconocimiento y poder trabajar más seguido con el tema de la electrónica. Y todo el tiempo te vas encontrando algo nuevo, ¿no? Todo el tiempo. Aparte, esto de la electrónica bonaerense es súper novedoso, es súper nuevo. Y me comentaba la otra vez Damián que cuando abren la convocatoria, como que empezó a tener mucha demanda, como que mucha gente se empezó a notar y a interiorizarse porque es como un nuevo mundo también. Es un nuevo mundo. Más que un nuevo mundo, yo creo que lo que hizo la pandemia, el que tuvo la fortaleza económica para hacerla, digo, nos dejó algunos tiempos libres. Sí. Que hay gente que empezó a cranear cosas, a producir cosas, y el que no se compró una cámara streaming para hacer algo se compró una consola de DJ, y empezó a mezclar. Claro, sí. o se compró una computadora. Entonces, digo, hay fenómenos que tienen que ver con todo lo que es máster, mezcla de música, creación de nuevos contenidos digitales, con creación de música electrónica, que bueno, que tuvieron un boom, un auge a partir de que hubo gente que tuvo sí la fortaleza económica como durante la pandemia, como decir, bueno, tengo este tiempo libre. ¿En qué lo uso? ¿Qué hago? ¿En qué lo invierto? ¿En qué lo invierto? Sí. Y se genera una tanda de un montón de nuevos artistas, ¿no? Sí, obviamente. Un montón. Te llevo un poquito porque es interesante esto vincular a artistas y sé que están descentralizando con nuevas obras, espacios culturales, que eso en los barrios se está notando y la gente está viendo. ¿Qué puedes mencionar de eso, Juanma? Mira, inauguramos el año pasado la nueva Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia. Buenísimo el mate por acá. Sí, Matienzo a full acá. Y ahora vamos a estar inaugurando en breves la de Don Orione. Y se está proyectando la construcción de una en San José y otra en Malvinas Argentinas. Además de eso, se está poniendo en valor el Museo León Sempere, donde va a funcionar un polo de artes visuales, una nueva galería de artes visuales en Bursaco. Wow. Además de eso, se está proyectando hacer puntos barriales de cultura en algunas localidades como Solano, por ejemplo, en algunas zonas de Claypole también, que esto tiene que ver ya con una oferta más integrada a talleres, actividades en algunas instituciones. Vamos tratando de ocupar el total del territorio de Almirante Brown. Sin abandonar esta Casa Municipal de la Cultura de Adrogué, que obviamente es una nave insignia, es lo más lindo que tenemos. Es un lugar de referencia. Vos dices Adrogué y te dicen, sí, la Casa de la Cultura, claro, porque hay esto, el otro. Los músicos todos preguntan para tocar acá, te digo. Wow. Bueno, si todo el mundo quiere pasar por acá por Adrogué. Su norte es Adrogué, bueno, es la cabecera y es el norte también del distrito, pero sí, el objetivo es pasar por la Casa de la Cultura de acá de Adrogué. Así que esto no es que lo abandonamos, no es que estamos desvistiendo un santo para vestir otro, claro. Por el contrario, cada vez suceden más cosas acá en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué y cada vez suceden más cosas en el territorio también. O las cosas que sucedían antes en el territorio hoy tienen herramientas del Estado para poder
llevarlas adelante para poder generar sustentabilidad, que se hagan todos los años. Y eso nos pone muy orgullosos. Hemos recuperado un montón de fiestas populares en el territorio, por ejemplo. Y estas nuevas casas de la cultura tienen que ver con una modalidad de trabajo en donde no solamente va a haber una oferta municipal de talleres, espectáculos, seminarios, capacitaciones, sino también, el artista, el productor, el gestor cultural de la localidad va a poder usar esas instalaciones para desarrollar proyectos que quizás que hasta el momento no los podía desarrollar porque no tenían infraestructura. Qué bueno este respaldo de la gestión en cultura. La verdad que sí. Juanma, te quería preguntar cómo es la recepción de la gente, porque ante tanta demanda y tanto lo que le ofrecen, desde cursos, talleres, diplomaturas, los festivales todos los fines de semana, hay una inclusión y una política pública muy importante respecto a que años anteriores no se vio tanto cómo pisa la cultura en Almirante Brown como desde que están en la gestión. Tenemos testimonio de los artistas acá, que agradecen eso, no es así, ellos mismos lo dicen. La verdad que, y le dan lugar mucho a los artistas brownianos también, le dan la posibilidad a estar acá en Almirante Brown. Sí, la repercusión mayormente siempre es buena. Obviamente hay cosas más exitosas que otras, hay talleres que son más exitosos que otros, seminarios que son más exitosos que otros, y cuando hablamos de éxito, desde el número de la matrícula, o capaz que vos tenés algún taller, un seminario, que el número de la matrícula es menor, pero el producto resultante de ese taller y seminario es mucho mejor. Sí. Claro, que lo que quizás tuvo una matrícula un poco más masiva. Eso uno lo va midiendo en función de dos cosas, de la expectativa y el resultado masivo que puede tener, o del producto, digamos, que se genera a partir de un trabajo entre el Estado y los vecinos, ¿no? Las repercusiones son en general siempre muy buenas. Siempre está el que te dice, bueno, gastan en esto, el Estado municipal gasta en esto y yo no tengo esto en mi cuadra, que bueno, es una discusión legítima en tanto prioridades que puede tener el Estado municipal o no tener. Lo que sí, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué en esta gestión crece la cultura? Crece la gestión cultural pública. ¿Cómo le dan la voz, no? ¿Por qué crece en general? Porque, crece porque crece el resto del distrito, Cuando nosotros llegamos en el 2015, además de la gestión cultural que existía, de la cual yo no voy a hablar mal porque siempre es para adelante la mirada, pero sí, nos encontramos un distrito totalmente distinto a al que hoy tenemos, con, 3.000 cuadras de asfalto menos, con menos hospitales, con menos centros de salud, con menos centros integradores comunitarios, con menos escuelas, sin universidad, sin el edificio del Instituto 41 como está hoy en Barrio Batuone, entonces sin tantas cloacas. Hubo mucho avance. Sin luces LED. Entonces cuando la ciudad va avanzando, no es que uno le resta algunas prioridades en nombre de la gestión cultural, sino que la ciudad avanza. Entonces cuando la ciudad avanza, también avanza la gestión cultural porque el Estado puede ir invirtiendo algunos recursos que antes no podía por algunos niveles de atraso, lo va invirtiendo en la cultura. Y invertir en la cultura, aparte, genera varias cosas que son muy positivas. Primero, la cultura es un gran dinamizador económico, genera fuentes de trabajo. La genera. Uno piensa... yo les voy a hacer una pregunta, ¿no? A ustedes, a la audiencia, y reflexionando, y me la hago a mí mismo, ¿no? Pero en voz alta, ¿cuántas, casas de fotografía, fotógrafos, gente que filma, cumpleaños, divorcios, de todo, casamientos, bautismos, claro, ¿viste? Hay un fenómeno. ¿Cuántos salones de fiesta hay? ¿Cuántos bares hay? ¿Cuántos centros culturales hay? ¿Cuántos teatros independientes hay? ¿Cuántos tatuadores hay en Almirante Brown? Bueno, entonces cuando uno empieza a sumar, ¿cuántos arquitectos hay en Almirante Brown? Que también son parte de las industrias culturales. Sí. Entonces cuando uno empieza a sumar, la cultura en realidad es un dinamizador económico, por un lado. Por otro lado, es una gran herramienta de integración social. Que eso también, además de inclusión, de integración social. Porque la cultura iguala. Y sobre todo cuando hay determinadas ofertas que son gratuitas, igualan. ¿Y qué es igualar? Que en algún momento este rol lo cumplía la escuela pública, donde el nene más humilde iba a la escuela pública con el hijo de alguna familia más profesional o más acomodada. Hoy quizás no sucede, porque está el fenómeno de la escuela pública, la escuela privada, y eso se va acrecentando. Ahora, en la cultura, creo que en la cultura y en algunos clubes,
todavía está este fenómeno de la igualación. Y este fenómeno de la igualación, digo, es muy interesante, digo, porque la interacción entre distintos vecinos, vecinas, la integración de la ciudadanía, la interacción de la ciudadanía, se da a un nivel en donde las realidades conviven, digamos, y ahí se potencian muchísimas fuerzas creativas, digo, y esas fuerzas creativas hacen a una mejor ciudad. Guarda, digo, no es lo mismo alguien criado mirando la realidad del otro que alguien criado mirando su propio ombligo, por ejemplo. Claro, no, hay una diferencia. Hay una diferencia muy grande después para cuando nosotros tenemos que en el ámbito de lo público, en la plaza, en el mercado, en algunas situaciones que son del ámbito de lo público, cuando se ocupan las calles por determinadas cosas, como por ejemplo para celebrar Argentina campeón, bueno, esas cosas son igualadoras. Digo, estos fenómenos de igualación somos todos. Sí, hacen que vínculos, hacen que la ciudad sea más digna de vivir. Digo, hacen que la ciudad sea más digna de vivir, construyen una identidad común. Entonces mi vecino no es un extraño. Digo, en eso me parece que la inversión cultural también hace a la inclusión social, también hace a todo lo que tiene que ver con la recreación, digo, porque también, digo, el pueblo tiene un derecho, digo, a recrearse. Digo, y aunque y me dirán, bueno, que el pueblo, digo, que el vecino, cada uno se pague su propia recreación. Miren, según la ley del mercado sería. Según la ley del mercado, sería algunos ganadores y otros perdedores. Sí. Los pobres no tendrían derecho a recrearse, la clase media que en este momento está pasando un momento complicado no tendría derecho a recrearse. Y quizás también guarda que la oferta de la público no es una cosa grasa para los pobres y la clase media que le está costando. Hay mucha gente, digo, de sectores sociales altos que disfrutan muchísimo, por ejemplo, esta Casa de la Cultura en Adrogué. La disfrutan muchísimo. Totalmente. Sí, re. Digo, uno se da cuenta en los talleres, se da cuenta en las muestras, se da cuenta en algunos espectáculos, se da cuenta, digo, y que esto está bueno que pase. Está bueno que pase en términos de la perspectiva de la ciudad que queremos construir para el futuro, que es una ciudad integrada. Porque si no, las ciudades, guarda, y esto es un problema urbano, no de la cultura, es un problema urbano de las ciudades en el siglo XXI y que cada vez se va acrecentando más. Las ciudades cada vez se van fragmentando más, digo, entre distintos sectores que se empiezan a encerrar, el fenómeno de los barrios cerrados, el gueto, o encerrar al barrio pobre. Sí. Y eso la otredad ahí hay una otredad que donde la disposición geográfica de la ciudad empieza a constituirse a partir de islas fragmentadas y guetos, digo, y por un lado. Y por otro lado, se empieza a construir un fenómeno de segregación que es terrible. La cultura está para eso también. Bien, qué bueno, Juanma, escucharte. No me hacen señas acá. ¿Qué pasa? Tengo que mirar para allá. Gaby. ¿Para dónde tengo que mirar? Para el micrófono. Ahí está. Bueno, me va y me viene. Mira, me lo voy a poner Yo acá. que la hacía, pero se lo escucha re bien.